¿Qué pasaría si simplemente me fuera? Abrí el cajón donde guardaba mi pasaporte viejo. Aún estaba vigente. La portada azul, los bordes desgastados por los años de desuso. No había volado en décadas, pero podía hacerlo. Saqué mi libreta de ahorros. $12,000 en la cuenta. Algo más en bonos. Sin deudas, sin nadie que dependiera de mí. Realmente, Michael no me necesitaba. Jenna, desde luego, tampoco. Y Chloe ya tenía la edad suficiente para servirse su propio cereal. Yo solo era el plan de emergencia, la red de seguridad, la que llamaban cuando algo salía mal, pero nunca la que traían cuando todo iba bien. Me metí en internet y reservé un vuelo a Atenas y Tchnau. Un solo asiento, pasillo. Salía el mismo día que el suyo. Luego llamé a mi vecina Carol. «Oye, Carol, ¿puede regar las plantas una semana o dos?» «Claro, cariño», me dijo. «¿Te vas a algún sitio?» «Solo un pequeño viaje», respondí. Empaqué una pequeña maleta. Zapatos cómodos, un vestido azul marino que no usaba desde el funeral de mi marido Frank. No porque estuviera de luto, sino porque me hacía ver bien. Y en algún punto del camino, olvidé cómo vestirme como si importara. También metí una bufanda que solía adorar, amarilla y suave. Aún olía débilmente a lavanda. La última vez que la usé fue tal vez 10 años atrás. Esa noche, me senté en el porche y observé cómo el viento movía la hiedra. Pensé en lo que dirían cuando se enteraran. Quizá me llamarían, quizás no. Pero por una vez, no me importaba. No estaba esperando un mensaje. No estaba esperando ser extrañada. Me iba, con mis propios pies, con mi nombre en el billete. No como un acompañante, no como una reflexión tardía. Solo como yo. El aeropuerto se sentía como un país extranjero en sí mismo. Ruidoso, metálico, paredes de cristal y personas corriendo en todas direcciones. No había volado desde finales de los 90. En esa época, aún podías acompañar a alguien hasta la puerta de embarque. Ahora todo pitaba, se escaneaba y zumbaba, como si el futuro no tuviera espacio para el pasado. Pero me moví a través de todo eso como si perteneciera. Esa es la clave. Aprendí. Camina como si te esperaran en algún lugar, y nadie cuestiona por qué estás allí. En la puerta de embarque, el joven agente echó un vistazo a mi pasaporte y sonrió cortésmente. «Que tenga buen vuelo, señora». No respondí. Solo asentí, avancé y sujeté mi tarjeta de embarque como un escudo. El vuelo fue largo. Apenas dormí. Mis pensamientos eran ruidosos, más fuertes que el motor. Pero en algún momento, sobre el Mediterráneo, cuando el cielo pasó de un acero frío a un suave dorado, miré por la ventana y vi el azul más profundo y amplio de lo que había imaginado. Y entonces lo entendí. Lo había logrado. Nadie me había invitado, nadie me esperaba al otro lado. Ni siquiera le había dicho a mi hijo. Pero allí estaba, dirigiéndome a un país cuyos nombres de calles ni siquiera sabía pronunciar bien, por elección propia. Llegué a Atenas poco después del mediodía. El calor me envolvió de inmediato, distinto al de casa. Era más denso, más lento. Me agradó. El taxista no hablaba mucho inglés, pero sonrió y asintió cuando señalé la dirección. Una pequeña pensión escondida en una calle tranquila. Nada lujosa, pero limpia. La mujer en recepción me llamó Madame, como si todavía tuviera algún sentido. Me entregó unas llaves, llave de latón, y señaló hacia las escaleras. En la habitación, no deshice el equipaje. Simplemente me senté en el borde de la cama, mirando el suelo de baldosas,
con la maleta aún junto a la puerta. No lloré. El dolor no siempre se manifiesta en lágrimas. A veces, solo es silencio. Una larga exhalación después de años conteniendo la respiración. Esa noche caminé unas cuadras, sin prisas, solo lo suficiente para encontrar una pequeña panadería. Pedí aceitunas y pan, y me senté junto a la ventana. Nadie esperaba noticias. Nadie preguntaba por mí. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí olvidada. Me sentí libre. 2 mañanas después, en el pequeño comedor de la pensión, la conocí. Estaba tomando un café en una mesa cerca de la ventana, untando mi tostada con un poco más de mantequilla de lo necesario, porque ¿quién me iba a detener? Cuando una voz flotó desde la mesa de al lado. ¿Usas demasiada mantequilla? Miré hacia arriba. Una mujer de mi edad. Cabello plateado recogido en un moño despreocupado. Ojos penetrantes detrás de delicadas gafas en forma de media luna. No sonrió. No exactamente. Pero había amabilidad en las comisuras de sus labios. Mejor que muy poca. Respondí. Asintió una vez. Justo. Y eso fue todo. Así fue como conocí a Rose Chandler, exdirectora de escuela en Maine, viajando sola. Viuda, dijo, como si fuera solo otro ítem en su lista de cosas por hacer. No nos convertimos en mejores amigas de inmediato, pero comenzamos a caminar juntas, despacio, paseos matutinos por calles empedradas y callejones con macetas llenas de flores. Ella notaba cosas que la mayoría de la gente no veía. El borde astillado de una puerta pintada de lavanda, un gato dormido junto a una estatua, una mujer tarareando mientras doblaba la ropa detrás de una ventana abierta. Rose no tomaba fotos, simplemente observaba. Y cuando me miraba a mí, realmente me veía. No como la madre de alguien, no como el extra olvidado de alguien, sino como una compañera de viaje, entera y completa. Durante el almuerzo hablamos más. Me habló de los alumnos a los que solía enseñar, especialmente de aquellos problemáticos a los que en secreto siempre apoyaba. Le conté sobre mi jardín, cómo los tomates nunca hacían caso, no importaba cuánto le rogara que crecieran. Entonces me preguntó por mi familia. «¿Están bien?», le respondí. Demasiado rápido. Solo pensaban que ya era demasiado mayor para viajar. Sus ojos se entrecerraron un poco. «¿Te dijeron eso?». Asentí. No reaccionó con indignación. Simplemente dio un trago lento de su vino y dijo: «Bueno, aquí estás». Así que se equivocaron. Esa noche no pude dormir. No por el desfase horario, sino por algo que removió un pensamiento que no me había atrevido. Salir. Tal vez no era yo quien se estaba achicando. No sé. Quizás ellos simplemente habían dejado de mirar. Y tal vez era hora de permitirme ser vista otra vez. No lo planeamos. Una mañana, mientras tomábamos café, Rose levantó la mirada de su mapa y dijo: «Florencia no está lejos». Parpadeé. «Italia». Levantó una ceja. «¿Tienes otra Florencia en mente?». Ese mismo día compramos 2 billetes de tren de ida. 2 mujeres en sus 70s, comprando asientos como si fueran universitarias en unas vacaciones de verano. Nos reímos al respecto durante la cena, una risa nerviosa, ridícula, que se sentía extrañamente bien. Florencia era un sueño suave, luz dorada, museos lentos, pies cansados y arte interminable. Nos quedamos frente al nacimiento de Venus de Botticelli, en silencio durante mucho rato. No sentí asombro. Sentí reconocimiento. Ese tipo de belleza que no grita, la que espera a que desaceleres y la notes. Una noche encontramos un pequeño bar de vinos.
Rose coqueteó con el camarero, que no podía tener menos de 30 años. No pretendía ser más joven. Solo estaba viva. Y funcionó. Yo envidiaba eso. Se giró hacia mí mientras volvíamos a casa y dijo: «Ahora te sientas más erguida». Me detuve. «¿En serio?». Asintió, menos encorvada. «De Florencia. Nos perdimos en Lisboa». Nos recibió como una canción cálida. Calles torcidas, paredes de azulejos, el aroma esa castañas asadas y aire salado. Pero algo allí era diferente. Una mañana abrí mi teléfono y encontré un mensaje de mi nieta. «Chloe». Solo era un memo de voz. «Abuela, no creo que estés enojada. Creo que estás cansada de que te dejen atrás. Yo también lo estaría. Te ves tan feliz en esa foto. Te echo de menos». No le había enviado ninguna foto, pero Rose sí. Allí estaba yo, de pie en nuestro balcón, con un brazo descansando sobre la baranda, mirando la calle. No posaba, no sonreía, solo existía. Y, de alguna manera, eso fue suficiente para ser notada. Más tarde esa tarde, me senté junto a la ventana con mi diario y comencé una nueva lista. Cosas que nunca Fons había dicho en voz alta. Nunca estuve cansada. Simplemente me cansé de no ser vista. Cada vez que me llamabas anticuada, me tragaba una frase que debería haber dicho. Extraño que me llamaran por mi nombre. Esa noche, cociné la cena para los dos. Huevos, tomates, pan crujiente. Rose me agradeció no solo por la comida, sino por quedarme. Asentí. No me preguntó qué estaba escribiendo. No lo necesitaba. Algunas verdades, una vez dichas, no necesitan explicación, solo espacio. Sevilla no estaba en el itinerario. Pero, pensándolo bien, tampoco lo estábamos nosotros. Rose lo mencionó una mañana durante el desayuno. «Sevilla», dijo. «La luz allí es diferente. Hace que todo se sienta como un escenario». Sonreí. «¿Planeas actuar?». Ella sonrió. «Solo si vienes conmigo». Llegamos en tren a última hora de la tarde. El aire estaba cálido, dulce con el aroma de las flores de azahar y las cuerdas de guitarra viejas. Nuestra fonda habitación daba a un patio lleno de tendederos y macetas de barro. En algún lugar cercano, una guitarra flamenca resonaba a través de una ventana abierta. Rose sacó sus pendientes de plata y declaró: «Este lugar exige drama». No se equivocaba. Esa noche seguimos el sonido de los aplausos hasta un pequeño restaurante en el patio. No había escenario, ni foco. Solo un círculo de lugareños, copas de vino chocando, risas que subían y bajaban como la respiración. Y en el centro, una mujer bailaba. No era joven, más vieja que nosotras. Tal vez en sus 70s. Sus pies golpeaban el suelo con la fuerza del trueno, los brazos cortando el aire con elegancia y fuego. Su rostro no sonreía, no intentaba impresionar. Bailaba como si no le debiera nada a nadie. Y todo a sí misma. No podía apartar los ojos de ella. «Es mayor que nosotras», susurró Rose. Me incliné hacia adelante. Ella es todo lo que olvidé que podría ser. Cuando terminó la actuación, la gente aplaudió. Yo no. Me quedé allí sentada, con las manos descansando en mi regazo, el corazón latiendo no por envidia, sino por recuerdo. Esa noche no pude dormir. Mis rodillas dolían. Mi espalda se quejaba. Pero mi alma resonaba con una fuerza que no había sentido en años. Al caer la noche siguiente, salimos de nuevo a otro lugar. Un público más joven. Un almacén convertido cerca del puerto. La música era más nueva,
más rápida, más pesada, pero vibrante. Al principio solo observábamos. Gente de la edad de nuestros nietos bailaba como si la alegría tuviera fecha de caducidad. Entonces, algo en mí cambió. Me levanté. Rose parpadeó. ¿A dónde vas? A Yeji. Le respondí. Sola. Sonrió. Bien. Pisé el suelo de la pista, no para impresionar, no para demostrar nada, sino para recordar. Al principio estaba rígida, torpe, pero el ritmo fue encontrando mis huesos. Los años cayeron como polvo de una vieja chaqueta. Un joven pasó y sonrió, no con burla, sino con ternura. Me tendió la mano, la tomé. Giré una vez. Reí, solté. Rose se unió poco después. Bailamos hasta que las suelas de nuestros zapatos protestaron. Caminamos de vueltas a casa descalzas. Irresponsables, felices, libres. Por primera vez en décadas, no me sentí como la abuela que se escabulle. Me sentí como yo, sin disculpas, viva. Cuando llegamos a la casa de huéspedes esa noche, había una carta esperándome. Estaba doblada en 3 partes, sin sobre. Solo mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que conocía demasiado bien, la de Michael. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesita de noche y me di una ducha. Me cepillé el pelo. Me eché crema, como si importara de nuevo. Luego me senté, encendí la lámpara de la mesita y lentamente desdoblé el papel. 3 párrafos breves. Mamá, no entendemos lo que estás haciendo. Los niños están confundidos. Chloe lloró. Pensábamos que solo estabas molesta. Pero esto es algo más. Si intentas castigarnos, has dejado claro tu punto. Vuelve a casa, hablemos. Por favor, Michael. No disculpas. No asunción de culpa. Solo una preocupación por el caos que había creado al desaparecer del rol que me habían asignado. Doblé cuidadosamente la carta. La guardé en el cajón junto a mi bufanda y me acosté. A la mañana siguiente, preparé té. El sol se desparramaba sobre los azulejos y por primera vez no sentí que debía responder a nada. Más tarde, Chloe me envió otro mensaje. Abuela, ¿dónde estás ahora? Esa foto de Lisboa fue increíble. Se la mostré a mi profesora de arte. Dijo que tienes buen ojo. ¿Puedo llamarte pronto? Sonreí, pero luego fruncí el ceño. No le había enviado ninguna foto. Abrí la galería de mi teléfono. Ahí estaba. Yo en el balcón de Lisboa, con los brazos descansando sobre la baranda. La cara vuelta hacia la calle abajo. Rose debe haberla tomado. Me observé, entera. Sin sonreír, sin posar, solo estando allí. Respondí. Ahora en Sevilla. Hace calor, hay ruido y está completamente viva. Te encantaría. Esa tarde me senté sola junto al río. Las barcas pasaban. Las palomas discutían por las migas. Volví a abrir mi diario y comencé una nueva página. Cosas por las que ya no pido perdón. Por querer espacio. Por querer más. Por no contestar el teléfono. Por decir no. Por irme en silencio. Por volver con más ruido. Esa tarde encontramos un bar escondido entre tendederos. Sin turistas. Sin menú. Solo gente local y una mujer con voz de terciopelo oxidado, cantando sobre el anhelo, sobre el abandono y sobre levantarse otra vez. No cantaba para mí, pero entendí cada palabra. Y cuando caminamos a casa bajo las estrellas bajas, Rose me preguntó en voz baja, «Entonces, ¿qué ahora?» La miré, sonreí y le dije, «Ahora escribimos nuestras propias invitaciones y solo nos presentamos donde realmente somos vistas». No volví a casa de inmediato. Dejamos Sevilla y pasamos unos días más en Granada. Al día siguiente,
Rose empacó su maleta y dijo: «Creo que ya he bailado suficiente para este capítulo». Nos abrazamos en la estación de tren. Sin lágrimas, sin drama, solo. Nos vemos cuando las dos tengamos ganas de volver a volar. Pasé una noche más en Barcelona, en una habitación tranquila sobre una cafetería donde el olor del pan subía con el sol de la mañana. Luego, reservé un vuelo. No porque extrañara a alguien, sino porque ya no tenía nada más que probar. El aeropuerto era ruidoso de nuevo. Ya no me molestaba. El vuelo fue largo. No me importó. Esta vez me senté junto a la ventana, observando las nubes rodando por debajo de nosotros, como la suave columna vertebral de un gigante dormido. Cuando aterricé, nadie me esperaba. No esperaba que fueran así. El taxi hacia casa se sentía como un viaje hacia atrás en el tiempo, cruzando frente a la biblioteca donde solía llevar a Michael, pasando por el restaurante donde Frank y yo compartíamos batidos antes de las cuentas, antes de la paternidad, antes de olvidar cómo estar enamorados. Mi casa seguía allí, el porche barrido, las plantas regadas. Carol había hecho bien su trabajo. Desbloqueé la puerta. Todo estaba en su lugar, pero todo había cambiado. No descargué las maletas de inmediato. Preparé té. Me senté en la mesa de la cocina y observé el vapor elevarse. Entonces llegó el mensaje. «¿Estás en casa?» De Chloe. Respondí: «Sí». 10 minutos después, ¿puedo pasar? «Sí, la puerta está abierta». Llegó en 20. Sin palabras, sin gestos grandiosos. Solo un abrazo que duró lo suficiente para decir todo lo que las palabras no podían. Nos sentamos frente a frente. Estaba más vieja, no en años, sino en sabiduría. «Leí tu lista», dijo. Parpadeé. «¿Mi lista?» Sonrió. «Dejaste tu cuaderno abierto en una de las fotos». No quise leerlo, pero sentí que me hablabas a través de él. Sacó un cuaderno de espiral de su bolso. La primera página decía: «Cosas que me niego a heredar en silencio». La creencia de que las mujeres superan el deseo. La idea de que envejecer es declinar. El hábito de decir «estoy bien» cuando no lo estoy. La vergüenza heredada como si fuera un mueble. La miré. Esta chica, mi nieta, la siguiente yo, pero más valiente. «Vas a estar bien», susurré. Asintió. «Porque tú lo estuviste». Más tarde esa noche, Michael y Jenna llegaron. Sin flores, sin grandes gestos, solo palabras silenciosas, cuidadosas. Se sentaron a mi mesa de la cocina, no como anfitriones, ni como personas buscando perdón, sino como invitados. Personas que se dieron cuenta de que el asiento que alguna vez tomaron por sentado ahora debía ser ganado. Michael me entregó una carta. «No espero ser perdonado», dijo, «pero quiero intentarlo». No respondí de inmediato. Solo serví té y coloqué la tetera en el centro de la mesa. Bebimos en silencio. Un silencio que no era frío, sino cálido. La clase que sigue la verdad. Antes de que se fueran, le entregué a Michael un sobre. Dentro, una copia de los billetes que había cancelado, para que no lo olvidemos. Le dije. Él asintió. Fin. Esa noche me planté frente al espejo. Me quité la bufanda amarilla y vi un rostro que no se desvanecía, sino que se llenaba de recuerdos, de decisiones, de una alegría que ya no pedía permiso. Y en el silencio que siguió, escribí una última cosa en mi cuaderno. Nunca fui demasiado mayor. Simplemente, nunca me preguntaron si aún soñaba. Ahora, no espero que me pregunten. Yo voy.